¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Fíjense esta información y es rocambolesca para que ustedes vean la degradación que ha caído la oposición en Venezuela. Resulta que el Tribunal Supremo en el exilio, vamos a darle ese nombre, que ese es el nombre que le dieron el interinato. El Tribunal Supremo en el exilio ha contratado un bufete gringo para demandar nada más y nada menos a Juan Gerardo Guaidó Márquez, entendido por ellos como el presidente de Venezuela. ¿Ustedes saben por qué lo van a demandar? Porque Guaidó se raspó todo. No les dio nada. Del presupuesto que había para pagarle al TCJ en el exilio, los agarró todo, él y el G4. Ahora, estos funcionarios que durante 2019 traicionaron a Venezuela, se prestaron a ese bodrio del interinato, se fueron de su país, se llevaron a su familia, vendieron sus bienes, se hipotecaron porque decían que Guaidó iba a ser el presidente del país. Ahora tienen que trabajar allá en el país de las hamburguesas como meseros, como mensajeros, como taxista, como transportista de camiones, como montacargas, entre otras funciones que aquí en Venezuela vivían como reyes. Ahora ya tienen que echarle piernas para poder pagar los bills, los taxes y todo lo que significa la economía gringa. No recibieron emolumentos. Según dicen ellos, el año pasado había un presupuesto aprobado por la OFAC de 1.600 millones de los verdes. 1.600 millones que probablemente es la deuda que tiene el interinato con ese TSJ en el exilio, que le ha producido toda la documentación a Guaidó para mostrársela a los gringos y a los europeos para darle un barniz legal, y a cambio no han recibido nada del G4 y de Guaidó. Pero yo voy más allá. No solamente el TCJ en el exilio está pidiendo plata. Luisa Ortega Díaz, la fiscal también en el exilio, recientemente mandó una carta supuestamente de renuncia que ya había terminado su periodo. Ella vive como una rey allá en España, como una reina allá en España. Estuvo todos estos años en Colombia. Pero hay periodistas, hay analistas que, en vista de que se le redujo el presupuesto al interinato, bueno, están comenzando a mostrar las garras, están sacando trapo sucio del interinato porque no le están bajando sus 2.000, sus 3.000, sus 4.000, sus 5.000 dólares. Y ustedes saben que vivir en el exterior, si tú no tienes 2 o 3 trabajos, si no te ganas tus 5.000 machacantes, no te va a alcanzar la cosa. Para por lo menos vivir tranquilo, pues sin sobresaltos. Y para ganarte tus 3.000, tus 5.000 machacantes, tienes que echarle pierna unas 15, 16 o 17 horas al día en diferentes trabajos. Entonces, toda esa nómina de 1.600 trabajadores que tiene el interinato, que se han agarrado toda esa plata de Venezuela, muchos de ellos que ya no les están bajando los recursos están comenzando a mostrar cosas feas del interinato. Ya salió el Tribunal del Exilio, salió Luisa Ortega Díaz, están saliendo periodistas por allí, están saliendo comunicadores, analistas, y faltan más, porque se redujo ese presupuesto, los gringos están reduciendo el presupuesto, y lo poco que hay se lo está repartiendo el G4, entiéndase todo lo que está del G4, Ramos Ayú, Rosales, Capriles, Borges, Stanley González, todo ese grupito, los Guanipa, más el interinato. Es decir, muchas de estas personas que creyeron en el interinato, bueno, ustedes saben lo que está pasando. Por eso es que estos malandros, vamos a denominarlo así, porque así son, han hecho de tripas corazones y se han robado muchos bienes en el exterior. Caso Embajada de Bolivia,
que robaron nada más y nada menos que la bicoca de 34 vehículos. Vehículos, bienes, cocina, neveras, lavadoras, todo, lo rasparon todo. ¿Por qué? Porque el interinato dejó de bajarles a muchos de ellos el presupuesto y aparentemente dieron la orden de que se cobraran contra los bienes de la República. Lo que les estoy diciendo no es un cuento de hadas, esto lo acaba de sacar un medio pro-guaidocista, ultra opositor, que se llama Venezolano News, allá en el país de las hamburguesas, cobrando deudas. No está pagando el interinato, todo el mundo empieza a mostrar su verdadera ralea. Eso es lo que está pasando. Así que se les están volteando muchos periodistas, muchas ONGs, muchos medios también están metiendo la puya y el castillo comienza a derrumbarse. ¿Cuándo le pondrán los ganchos al interinato? Pregúntenle al fiscal Saab, pregúntenle al gobierno de Venezuela. Dejamos el video hasta aquí. Muchas gracias. Será hasta la próxima.